Operación Arnom. Rescate de 4 rehenes en Nuseirat. Hola a todos, esto es Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de la Operación Semillas de Verano, ahora conocida como Operación Arnom. Muchos ya sabréis el cambio del nombre, pero aquí os lo explicaremos. Hoy vamos a hablar de una operación militar o también policial realizada por Israel en Gaza, exactamente en el campamento de refugiados de Nuseirat. Hay que recordar que en Gaza hay ciudades como Gaza City y otros lugares que tienen el valor jurídico o el rango jurídico no de ciudades, sino de campos de refugiados, porque fueron creados tras la guerra del 48 y están bajo la protección de la UNRWA. Por eso este lugar, Nuseirat, se le conoce como el campo de refugiados, porque está creado tras el año 48 y bajo protección de las Naciones Unidas. ¿Por qué hablamos de esta localidad que os voy a situar en el mapa? Vamos a ir a ver Nuseirat, el lugar que protagonizó este fin de semana en Gaza. No se habla tanto de Rafah, se habla de esta pequeña localidad o de este campo de refugiados de Nuseirat. Vamos a ir a verlo. Vamos a viajar. Aquí, si os podéis fijar, este campamento de Nuseirat está situado más o menos en el centro de Gaza, en una zona que en teoría está no controlada por el ejército de Israel, aunque el ejército de Israel tiene entradas y salidas, como os iré explicando hoy. Aquí se comienza una operación de rescate que es el fruto de un tiempo de investigación por parte del ejército de Israel, el Shin Bet, y también de la policía, con ayuda, por supuesto, también, según muchas fuentes, del Servicio de Inteligencia estadounidense. Vamos a intentar explicar qué sucedió en estas horas, ¿no? Es una operación muy rápida, pero también un poco de los antecedentes. ¿Vale? Tenemos esta operación que se conoce inicialmente como Operación Semillas de Verano, pero por la muerte de uno de los miembros del operativo policial de las Fuerzas Especiales las Fuerzas Especiales de la Policía de Fronteras israelí, Yaman, que fallece en el primer momento de entrada en el edificio. El nombre era Arnon Zamora, un oficial de policía de fronteras israelí de 36 años, que fallece por heridas graves y después fallece una vez que es trasladado y evacuado en el mismo helicóptero en el que se evacúa a 3 de los rehenes. Fallece posteriormente en un hospital. Por eso se le cambia el nombre de la operación y ahora se le conoce como Operación Arno. ¿En qué consiste esta operación? Se sabe poco, pero empieza a haber ya más pistas o más elementos que nos aclaren un poco la situación. ¿Vale? Vamos a empezar a explicaros que de los 120 rehenes que quedaban en manos de Hamás y de otras organizaciones, como puede ser la Yihad Islámica, se habían localizado o se sabía que había 4 en esta zona viviendo no en un túnel, sino en casas civiles entre familias muy cercanas a las organizaciones de Hamás y Yihad Islámica. Aquí es importante o todavía no está muy claro quién está detrás, porque según Hamás no es cosa de ellos este secuestro y parece que estuviesen bajo la mano de Yihad Islámica. Pero sea quien sea, está claro que no estaba controlado directamente por unos milicianos, sino por simpatizantes que cobran o que ayudan a la causa de su organización criminal. Vais a quedar asustados quién es el responsable de uno de los pisos francos donde estaban los 3 hombres liberados, que vamos a ver ahora sus nombres y voy a poner sus fotografías. Ya muchos ya lo sabréis, son todos secuestrados en el famoso festival de música y 2 de ellos, los 2 más mayores, que vamos a ver ahora sus nombres,
eran miembros digamos, de la organización del evento. Eran del staff, miembros de la seguridad, que serían Andrei Kozlov y Shlomi Ziv, si no recuerdo mal. Después está Noa Argamani, que sería la única chica liberada, de 21 años, que es famosa porque, si recordáis su cara, es la que apareció en muchos vídeos del 7 de octubre, que la llevaban en una motocicleta secuestrada, mientras que a su novio también la llevaban arrastrando detrás de ella, ¿no? Esa es muy famosa, su cara es icónica del 7 de octubre. Y también es importante ella porque Israel intentó durante mucho tiempo su liberación porque su madre está enferma de un cáncer y se le pedía liberación por razones humanitarias. Jamás no la liberó e incluso hace unos días llegó a publicar un vídeo en el que parece que se burlaba de esa situación y hacía que hablase la chica diciendo que estaba bien y que, bueno, que era culpa, ¿no?, de Israel que no se la liberase. Posteriormente, déjame, para no equivocarme, quiero ser exacto. Un segundito. Almog Merjan, que es el varón más joven, cosas de la vida, cuando le rescatan, unas horas antes fallece su padre, que llevaba un tiempo de una grave enfermedad, dicen provocada por la ansiedad de la pérdida de su hijo por el secuestro, ¿no? Y que había adelgazado 20 kilos desde el 7 de octubre. Los otros dos más mayores eran miembros de la seguridad del festival. Todos ellos estaban secuestrados desde el 7 de octubre y, según las fuentes israelíes, pensaban que estaban juntos en el mismo edificio, pero un poco antes de la operación, al parecer, a la chica la sacaron a otra vivienda y eso complicó la operación de rescate, como os voy a intentar explicar. ¿Qué sucede aquí? Hay una información, empieza a captarse información y aquí es importante que entendamos un poco cómo va sucediendo esto. Israel, desde hace unos días, tiene unas operaciones, digamos, de búsqueda de información. Y aquí hace que empiece a haber operaciones de búsqueda de información y ahí actúa una brigada, la brigada Kefir, que estaba en esta zona ya durante un tiempo, y una unidad que actuó tanto en el rescate como en la búsqueda de información, que es la famosa unidad Duvdeban, que es una unidad encubierta, es una unidad del ejército, la cereza, se llama así porque es como la guinda del pastel, ¿no? Encima de cualquier pastel está la cereza, ¿no?, la guinda, que decora el pastel y que le da importancia a toda fiesta, ¿no? Pues esta unidad, que es lo que significa Duvdeban, es una unidad que suele actuar encubierta, al igual que las unidades de policía que hizo famosa la serie Fatwa. Son unidades que actúan sin uniforme e incluso cuando la Duvdeban actúa en combate, no le hace falta llevar distintivos militares, va solamente con el uniforme del ejército. Esta unidad es una de las que actuó, pero se cree que la mayor importancia de esta unidad es en la captación de información. Estuvo actuando previamente buscando información. ¿Os acordáis? No hace mucho vimos en un hospital en Gaza como una unidad del ejército israelí entraban vestidos de civiles, vestidos de médicos, vestidos de mujer y ejecutaban o digamos, neutralizaban a varios miembros de Hamas que estaban en el hospital. Esa es una unidad propia de este tipo de operaciones especiales Duvdeban. Pero no solamente estaban ellos, estaban también una unidad también muy conocida, que es la Sayaret 13 de Marina, que aparece en un vídeo que voy a intentar poneros ahora para que lo veáis. Espera, no encuentro el vídeo, espera. Un segundo, ¿eh? Aquí os voy a poner un vídeo de la Sayaret, de su actuación.
Se hizo un despliegue, voy a bajar un poco el volumen. Según lo que se va sacando un poco en conclusión, es que hubo en primer lugar una localización de los dos pisos donde estaban secuestrados los 3 varones y la mujer. Lo que se decide, tras un análisis de riesgo, es realizar un ataque conjunto y simultáneo a los 2 objetivos. Se hace con una operación terrestre, unas columnas de blindados y vehículos ligeros tipo Humvee, avanzan en 2 columnas hacia los 2 edificios y entran. En uno de ellos hay una imagen que voy a poneros que es muy llamativa o interesante, que nos da idea de que estaban detrás las unidades perdón, que estaban detrás las unidades de operaciones encubiertas, que es una furgoneta civil convertida en escalera. Un segundo. Cosas del directo, pensé que lo había subido. Mira, podéis ver ahora esta imagen. Esta furgoneta se acerca a la vivienda donde estaban secuestrados los 3 varones, la ponen como parte de la escalera y si os podéis fijar en la parte superior tenéis la escalera, se ve perfectamente esa escalera. Esto sirvió para entrar en donde estaban los 3 hombres secuestrados en la vivienda de un periodista de Al Jazeera, que os voy a poner una imagen. Y esto a algunos les puede sorprender, pero ya está confirmada completamente esa situación. El nombre del periodista es Abdallah Al-Jamal Ghazati, periodista que trabajó mucho para Al Jazeera. Si os fijáis, las fechas de las publicaciones es de 7 de junio, 6 de junio, 3 de junio, es decir, publicaciones que realizó mientras tenía secuestrado en su casa a los rehenes. Estas publicaciones las realiza un hombre que es el primer fallecido o de los primeros fallecidos en la operación militar. Lo digo porque entran en su casa, los neutralizan los miembros del Yamam y del Yamam, porque en esta vivienda entró el Yamam, el Sayaret 13 libera a la chica en otra vivienda y lo que hacen es neutralizar digamos, al hijo del dueño de la casa, que es este periodista de Al Jazeera. Interesante esa vinculación, ¿no?, de un periodista con el secuestro. En ese tiroteo, en el que empiezan a entrar miembros de Hamas que estaban en el edificio y en el entorno del barrio, resulta herido digamos, Ramón Arnón, Arnón, perdonad, que es este hombre que os voy a poner una imagen y a explicaros un poco quién es el hombre tras esta imagen y sobre todo el hombre que sacrifica su vida por rescatar a 4 civiles israelíes. Bueno, 4 civiles o podemos decir que 3 civiles y un reservista porque el más joven acababa de acabar el servicio militar cuando se fue a la fiesta, por lo tanto sería reservista en el ejército de Israel. Vamos a ver un poco quién era Arnón Zamora. Según muchos, este apellido Zamora viene de origen español, ¿no?, de origen sefardí. No puedo confirmaros ese origen, pero sí es cierto que si el apellido es Zamora, se vincula bastante a nuestro país. Es el miembro de la policía y fue también comandante del ejército en su época como militar. Era miembro del equipo de los monos, es decir, los que saltan de los tejados para rescatar a los rehenes. O también, en este caso, puede saltar perfectamente desde un helicóptero para entrar al edificio a rescatar rehenes. Era oficial de la policía que luchó en la intercepción de Yag Mordechai, es una operación que realizó el 10 de julio del año pasado, y también era miembro del escuadrón de reserva del kibbutz Yad Mordechai. Es decir, en el kibbutz
este que estamos hablando, era, aparte de policía, era miembro de la reserva de la ciudad donde vivía. En defensa de este kibutz, él y su equipo mataron a 37 terroristas de Hamas durante la batalla. 3 RPGs no le alcanzaron por milímetros. Su intuición le hizo detenerse unos kilómetros antes del cruce, dar vueltas y así sucesivamente. Ahorrar toda la energía y después un compañero de él, el difunto Abraham Henkin, fue asesinado junto a él y el equipo se quedó sin comandante. Arnon fue nombrado durante la guerra comandante del equipo, reunió a su equipo y de allí saltaron a Ofakim y de Ofakim a Barry. Y después del 7 de octubre dirigió el equipo durante varias operaciones. En la operación actual fue el primero en llegar a la puerta, resultó gravemente herido por un balazo en la cabeza durante los combates, pagó con su vida el éxito de la operación. Bueno, lo que viene a decir esta nota de prensa israelí traducida, ¿no?, del hebreo, que eso cambia un poco el sentido de las frases, es que previamente a su muerte participó en el 7 de octubre también en la defensa del kibutz en el que residía, cosas de la vida, como miembro de esta unidad, la Yamán, que os vamos a explicar un poco en qué consiste esta unidad. Si os fijáis, lo que dice la nota es que él no entra por la ventana, por esa foto de la furgoneta, sino que entra por la puerta. Hay una entrada doble por la puerta de la vivienda del periodista y por la ventana. Y él fallece en la entrada de la puerta. Este hombre pertenece a esta unidad, la Yamam, que es una unidad de élite de la policía, pero exactamente de la policía de fronteras, ¿vale? Que es dentro de la policía una unidad especializada. La Yamam fue creada en el año 74, después de la masacre de Malaut. Y se crea como una unidad de élite, digamos, es una unidad de élite de la Policía Nacional Israelí, entrenada como célula antiterrorista. Por lo tanto, está especializada en liberación de rehenes y por eso fue empleada en esta operación en un marco militar. Se decidió emplear a una fuerza policial porque es la que está más especializada en liberación de rehenes. Este hombre, ya lo dije, que también participó en el rescate del kibutz en el 7 de octubre. Os voy a poner una imagen. Si alguien tiene preguntas de esta parte de Arnon Zamora, que pregunte. Posteriormente, a la vez que está pasando este avance de vehículos, ¿no? Es decir, imaginaros una columna de vehículos blindados que llega hasta la vivienda donde están los secuestrados, otra columna avanza a la vivienda donde está la chica y hace lo mismo. Entra en el Sayaret, ahí es el Sayaret 13 el que opera, montan a la liberada en un camión y mientras tanto empieza a sonar una alarma entre los miembros de Hamas de la localidad de Nuseirat, que acuden a impedir la salida de las dos columnas que se dirigen hacia el punto de extracción. El punto de extracción es la zona de playa al sur de la ciudad de Gaza y un poco al norte de Nuseirat, donde se encuentra el famoso puente de pontones de los Estados Unidos, ¿no? El que fabrica Estados Unidos. Ese es el punto de encuentro. Voy a poneros un par de vídeos, si los encuentro, un segundito. Porque lo tengo todo, pero ya sabéis que cosas del directo. Aquí podéis ver el vídeo donde la columna avanza, cómo les empiezan a disparar. Al que llevan aquí en brazos es a Arnon Zamora, lo llevan sus compañeros heridos. La columna de vehículos en los que van metiendo a los liberados y al herido, que se dirige al punto de extracción. Podéis ver varios vehículos blindados sobre ruedas. Y esta extracción no se realiza en la playa, como el caso de la chica, que se hace con un Black Hawk. Este se hace con un vehículo, un helicóptero pesado, exactamente del escuadrón 118, que es los Night Birds.
es decir, los pájaros de la noche. Voy a poneros el emblema de esta unidad, de los Nightbirds, que es un halcón, y es la única unidad del ejército israelí a día de hoy que opera helicópteros de este tipo. Por lo tanto, ya tenemos claro qué unidad es. El helicóptero que opera, voy a poneros como fuente, es este, es el, tenéis aquí, es el mismo que visteis en algunos vídeos, y es un CH-53 2025. Es el que opera esta unidad hasta que le entren los nuevos, que va a empezar a operar la nueva versión, ¿vale? Este es el nombre técnico es el Stallion, pero ahí sí lo tengo por aquí para que lo veáis. Aquí está el pack de los pilotos del CH-53-2000, ¿vale? Que sería el helicóptero que estamos viendo, y este es el pad del escuadrón, ¿vale? Y en julio del 2023 se compró los nuevos, los King Stallion, pero todavía no los tienen, ¿vale? Por lo tanto, están funcionando con esta versión más antigua, que tiene el sobrenombre de Yasur, el CH-53 Yasur. Os voy a poner una imagen ahora que se ve ese helicóptero de Yasur, para que lo podáis ver. Podéis ver que es el Yasur. Mientras tanto, la chica, cuando es liberada, es llevada a otro lugar, a otro punto de encuentro. Los dos edificios en el que estaban los rehenes estaban separados 200 metros. Pero en vez de unificar las dos columnas una vez que se rescata, lo que se hace es llevar a la chica a la playa donde está el puerto estadounidense. Que os lo pongo ahora mismo el lugar, el vídeo. Una cosa interesante, es verdad que se me olvida, es que en el último momento, cuando se va a llevar a los 3 rehenes y al herido, todavía está herido Arnón, no falleció todavía, el vehículo, uno de ellos es dañado y los llevan andando hasta el helicóptero. Por eso esta imagen, ¿vale? Es decir, la idea era haber acercado más a los rehenes en vehículo hasta el helicóptero, pero fue dañado por el fuego y los ataques de los miembros de Hamas que van atacando el avance de la columna, ¿vale? Ese ataque a la columna y también una operación previa, digamos, de engaño, hace que haya daños en la población civil porque se convierte todo Nuseirat en un campo de batalla. Las cifras varían, ya sabéis que el Ministerio de Sanidad de Hamas da unos resultados muy grandes siempre, después van bajando, se hablaba de 200, al final otros hablaron de 100 y ahora están bajando las cifras a menos, ¿no? Incluso yo oí que se hablaba solo de 8 miembros de Hamas fallecidos, ¿no? Las cifras no sabemos cuáles serán, se irán viendo con el tiempo, pero nos vamos a quedar ni los menos ni lo más, ¿no? Es decir, hay combates, Hamas dispara, Israel comienza a usar apoyo aéreo cercano mediante drones y también mediante aviones y bombardea los edificios desde los que disparan a los miembros de la operación Unidad de Rescate, tanto de la columna que avanza en busca de los 3 hombres como de la que avanza en busca de la mujer. La chica que está en otro edificio es liberada por el Sayaret, que es esa unidad del ejército, que es interesante que esta unidad es independiente. Cuando está en guerra no se le une a ninguna brigada ni a ninguna unidad de rango operativo y funciona, digamos, bajo el control del Estado Mayor para misiones especiales. Aquí tenéis, si os fijáis, el puerto flotante estadounidense y se lleva allí no para que salga en un barco estadounidense como dicen algunos, sino para que, como podéis ver, un Black Hawk se acerque, ahí tenéis el Black Hawk, y los traiga. Hay un vídeo también en el que se ve esa operación de extracción, a eso os lo puedo poner ahora. Bueno, no, el vídeo tampoco es tan importante porque al final me va a costar más, lo tenía bastante organizado y ya se me desorganizó todo.
Bueno, pues tenemos los 4 liberados que vuelven a su casa después de 8 meses de secuestro, y lo importante es cómo afecta esto, ¿no?, a la situación, ¿no? Cómo puede afectar a las posibles negociaciones de paz, ¿no? Acordaros que hace 2 semanas se hablaba de que Biden había ofertado una nueva, digamos, vía de paz, ¿no?, un nuevo acuerdo de paz por intercambio de rehenes. Israel había admitido más o menos la situación, y jamás, cuando parecía que todo podíamos ir hacia un proceso, resulta que dice que no, y no intercambian más rehenes, se paraliza el intercambio de rehenes, y ahora aparece esta operación de rescate que Israel ya tenía localizado hace un tiempo a los miembros, a los 4 secuestrados, y decide su liberación. Todo se complica en el marco de la política israelí, porque por un lado Hamas hace una operación hoy de creación de desinformación, no sé, pero sí de creación de división interna en Israel, ¿no? Lo que anuncia Hamas en varios medios sociales a través de un vídeo, que no os lo quiero poner, lo que, aparte de explicar que fallecen civiles en la liberación por culpa de Israel, no por culpa suya también, por el fuego cruzado entre los dos, dice que fallecen otros 3 rehenes que estaban secuestrados en la zona. Pone una foto en la que se ven 3 fallecidos, pero les tapa la cara, la difumina, y por tanto no se puede saber quién son esos 3. Israel niega que hubiese más rehenes en la zona, que sabe que no había más rehenes en esa zona, y por tanto que dice que es una operación de desinformación por parte de Hamas. ¿Quién sabe? Yo las fotos que vi, a ver si os lo puedo poner la foto solamente, un segundo. Me va a llevar un poco quitar del vídeo todo. Aquí esto es la noticia, os la pongo. Es una operación, es una imagen que se ve esto. Esto es lo que publica Hamas en sus redes sociales, diciendo que estos 3 rehenes fallecen también hoy por culpa de la liberación de los otros 4, ¿no? La verdad que viendo esta imagen, que siendo Hamas el que la publica, no sé por qué tapa la cara de los 3 rehenes, ¿no? Me parece extraño. Me parece un poco llamativo que tape la cara, ¿no? Si quiere demostrar que son rehenes, lo lógico es que la mostrase. Y tampoco es que jamás se caracterice por haber sido cuidadoso con la privacidad tanto de los rehenes como de las víctimas del 7 de octubre, como incluso de su población civil. Siempre muestra a los heridos y a los fallecidos sin taparles la cara, sin difuminarla. Y en este vídeo, en el que quiere mostrar a 3 rehenes, ¿no?, ni los difumina, directamente los pinta de negro, ¿no? Es un poco llamativo. Por lo tanto, yo creo que esto es falso. Lo único que hace es crear disensiones internas en Israel. Una disensión interna que llevaba tiempo ya Israel en ello, y hoy hay una noticia que llevaba tiempo amenazando, que es Gantz, que es, digamos, un representante laborista en el gobierno de unidad nacional, dimite. Voy a poner una foto de Benny Gantz, que hoy comunica su dimisión del Gabinete de Guerra de Israel, ¿vale? Existe división interna, era exministro de Defensa de Israel y uno de los miembros clave del Gabinete de Guerra que se creó como unidad nacional, ¿no? De hecho, tenían un poco, hace tiempo ya, diferencias con Netanyahu a la hora de establecer cuál era la política de guerra, ¿no? Gantz, si no recuerdo mal, era contrario, por ejemplo, a seguir con la escalada, especialmente la escalada
hacia el Líbano, hacia Hezbollah, que es la vía que se está abriendo ahora tras más o menos ir cerrando la fase militar en Gaza. Quedan rehenes, pero objetivos militares, cada vez a Hamas le quedan menos soldados, pero se complica digamos, la vía de hacer liberación de rehenes en un escenario cada vez más densamente poblado. Israel lo que está intentando hacer es derivar población hacia campamentos que van creando con tiendas de campaña para poder entrar en territorios en los que todavía quedan soldados de Hamas, o milicianos de Hamas, o terroristas de Hamas, como lo queráis llamar. Lo que hizo últimamente Israel es cerrar el acceso a Egipto, el famoso corredor Filadelfia Corridor, ¿no? Corredor, el corredor de Filadelfia, o el pasaje de Filadelfia, que os lo voy a poner aquí en este camino que veis aquí, esta zona justo al lado de la frontera. Más o menos ya hay fotos localizadas de que Israel tomó el control de todo el corredor. Esa toma del corredor es vital para evitar que Gaza siga teniendo suministros de contrabando por los túneles subterráneos que siguen funcionando. De hecho, la semana pasada os puse un vídeo en el que se veía cómo en esta zona había lanzaderas de cohete justo al lado de la valla fronteriza, ¿no? Es decir, tiene un valor militar, que es impedir el acceso de contrabandos y controlar el suministro de ayuda humanitaria por carretera a través del checkpoint Salón de Rafa. ¿Vale? Pues tenemos, y perdón, el de Rafa es este es el de Rafa, y este es el de Egipto con Israel, ¿vale? Tenemos el corredor Filadelfia, que Israel ya tiene en su poder. Hay combates en Rafa de menor intensidad. Y en Yunis, voy a poner un mapa del SW para que tengamos una visión de cómo está el escenario militar. Y bueno, si queréis hacer preguntas, espera, que no os puse el cajetín de preguntas, perdonad. Vale, el que quiera hacer preguntas, que empiece a hacerlas ahora, ¿vale? Un segundo que os pongo el mapa y analizamos un poco esto. Aquí tenemos el mapa. Esto, lo que veis aquí en color verde, es la zona humanitaria en la que en teoría no hay combates. En Nuseirat es la localidad donde hubo la liberación de los 4 rehenes o secuestrados. Y tenéis esta zona que pone NGO Build Jetty Use Build Pier. Es donde está el muelle. Por lo tanto, a la chica la llevaron desde aquí hasta aquí, en un convoy bajo el fuego enemigo, y a los compañeros, en teoría, que iban hacia ese sitio, lo que se hizo fue acercar el helicóptero a otro lugar para evacuarlo. Donde hay combates últimamente es en estos lugares en los que hay ciertos combates, Nuseirat, Bureij y en Rafah. ¿Vale? Lo que está en azul es que está bajo control israelí, y lo que está en blanco es que en teoría todavía está bajo control de Hamas y las demás organizaciones gazatíes, ¿no? O palestinas. Aquí es importante entender una cosa que yo ya hablando con el otro día con estrategias militares dije que era muy importante, que es el hecho de los clanes, ¿no? Que por encima de cualquier organización o por debajo de cualquier organización política que exista en un país árabe, existe la organización social tradicional, que es los clanes, ¿no? Y el clan, para muchos, es la forma que pueda reconstruirse el territorio una vez que acabe Hamas o que Hamas deje el poder, ¿no? De hecho, hubo un intento de reparto de comida por parte de Israel negociando con un clan para que ese clan, en la zona donde vivían, repartiesen la comida, la ayuda humanitaria,
Y cuando Hamás se enteró de esta negociación, acabó con la vida de uno de los hijos del clan, ¿no? Es decir, de uno de los principales miembros del clan, como señal de qué pasará al resto si colaboran con Israel en el reparto de comida, ¿no? Es decir, aquí tenemos no una unicidad, no algo monolítico, sino que existen divisiones internas entre los gazatís, entre los que ya quieren poner fin al poder de Hamás y los que quieren mantenerse en el poder, dure lo que dure, solamente por mantenerse ellos en el poder, que esto hay que entenderlo muy bien. Es decir, Hamás no quiere desaparecer, pero hay un problema. Israel dijo que su único objetivo es que desaparezca Israel. Y por lo tanto, la guerra para Israel no va a acabar hasta que Hamás deje el poder en Gaza. Y esto parece que no va a suceder porque Hamás tampoco tiene intención de dejar el poder. De hecho, la situación de Hamás se complica porque, por ejemplo, en Qatar hay rumores de que hubo un intento o un rumor de una posible detención de sus líderes en Qatar, que a mí me extraña, pero ese rumor apareció en varios medios de comunicación online y tendré que investigar sobre ello. Vamos a ver, en la emisión está tácitamente una crítica a la seguridad de los secuestrados. A ver, puede que haya sido una discusión de si fue un acierto liberar por la fuerza a estos 4 secuestrados, poniendo en riesgo a los que están todavía bajo control de Hamás. Es decir, ¿esto va a poner fin a las negociaciones? Puede que para algunos sí y para otros no. Yo lo que leí de comunicados de Hamás y sobre todo de la yihad islámica es que no pone en peligro la negociación, porque ellos se ven en una posición peligrosa. Saben que lo único que evita una entrada, una escalada directa de Hamás, de Israel en Rafa y en otros lugares que todavía están bajo control de Hamás y de la yihad islámica, es la existencia de los rehenes. Por tanto, si ellos van a matar a los rehenes en un acto de venganza, esto llevaría todo a una escalada que perdería más todavía Hamás, ¿no? Esta camiseta no es mía. Esta camiseta la compré en el Juan Carlos I, en una tienda que vendían camisetas, y es de los Harrier. Viene detrás un Harrier, un Sea Harrier español. Es como de la embarcada de los Harrier, ¿vale? Esto es un halcón, un Harrier. No es mía, ¿eh? No es de Belugartis. Vamos a ver qué preguntas hay. Hablamos que la ONU, su UNRWA, no puede estar en Palestina cuando está cooperando terroristas. A ver, es muy complicado. Es decir, la UNRWA lleva tanto tiempo vinculada a Palestina que sus lazos con la población palestina están intermezclados con lo que es la sociedad palestina. Es decir, si Palestina escala hacia Hamás, los miembros de la UNRWA, muchos de ellos se aproximarán a Hamás, claro, porque a ver, la UNRWA, para explicarlo así de una forma sencilla, es la única agencia de refugiados exclusivos para un conflicto. Es decir, los demás conflictos militares del mundo, con mayor o menor número de refugiados, los lleva la ACNUR. Pero para el conflicto árabe-israelí se creó la UNRWA, que solo tiene como objetivo la gestión de los campos de refugiados y de los refugiados árabes, ¿no? O árabes palestinos, ¿no? Porque cuando se creó no existía el término palestino, ¿vale? Y por lo tanto, claro, están los negocios digo negocios porque son negocios, está todo muy vinculado uno con otro, ¿no? Y hay muchos ejemplos de exmiembros de la UNRWA o miembros de la UNRWA que participaron en el 7 de octubre. Algunos de ellos ya están con nombres y apellidos, y también de vehículos extraños blancos que usó Hamás, que eran muy iguales a los que usaba también la UNRWA, naves industriales de la UNRWA que estaban al lado de bases militares de Hamás. Bueno, hay muchos nexos, ¿no? Israel lo tiene claro, Israel lo denuncia continuamente. Dicen que utilizaron un camión de la ONU. Si es cierto, sería ilegal. A ver, yo ese vídeo lo vi un camión blanco, pero es que si os fijáis, todos los camiones son blancos.
Este que os puse en la foto, no creo que sea de la ONU, y es blanco. Sí, esta furgoneta es blanca. O sea, a ver, ilegal, pues sí, sería a lo mejor un caso de, un crimen de... Ahí, se me fue. Sí, es un crimen. En teoría, usar el uniforme de otro bando en una guerra es un delito de perfidia. De perfidia, eso. Se dice que Israel recibió información por parte de países árabes. ¿Puede ser verdad? Eso dicen, que hubo información de varios países árabes. A ver, y de Estados Unidos, también, mucha. A ver, recordar que cuando hablamos de este conflicto hay que ir a la geopolítica y a la geopolítica religiosa. Jamás son sunís, pero sus aliados son los chiitas. Y para la mayor parte de los países árabes, jamás es un aliado de Irán. Y por lo tanto, no es un árabe bueno. Y por otro lado, jamás deriva hacia el radicalismo islámico, con lo que hizo el 7 de octubre. Y los gobiernos de los países árabes cada vez tienen más claro quién es el enemigo, que es el islamismo radical. Y por lo tanto, no sería raro que Arabia Saudí, Jordania o Emiratos haya filtrado información, o Egipto. Igual como llegó tarde, ya se ha hablado. ¿Qué ha sido una liberación fallida o que después ha habido venganzas? Básicamente, no sé qué ha sido. ¿Que ha sido una liberación fallida o que después ha habido venganzas? No, fallida no, liberaron a los 4. Lo de los 3 fallecidos, que puse el fotograma, yo creo que no son fallecidos, los 3 rehenes. Y lo que hubo fue una especie de Black Hawk derribado. Es decir, si alguien vio la película o leyó el libro o sabe la historia de Black Hawk en Mogadiscio, se avanzaron con columnas, metieron columnas de vehículos y para poder sacar digamos, una vez que tú metes una columna de vehículos en el interior de una ciudad hostil, comienzan a aproximarse bajo alerta o llamada gente armada que empieza a disparar al convoy. El convoy avanza bajo apoyo de aviones que lanzan bombas, como es su misión, lanzan misiles, drones que lanzan misiles o dan posición y disparos desde los vehículos hacia los edificios que están en la calle. Eso produce daños colaterales y también muertos entre los miembros de Hamas, ¿no? Cacique pregunta, igual como eso está. ¿Se descartó la supuesta utilización de un camión de la ONU? Bueno, no sé. ¿Fue un fake que los servicios de inteligencia saudí? A ver, en esto yo ya lo dije. Yo creo que puede haber cierta colaboración, como cuando atacaron con misiles y drones a Israel, que todos los países vecinos ayudaron. Es decir, es raro. El jefe de internacional de la televisión pública catalana llamó ayer a los secuestrados retenidos oficialmente, sin vergüenza. Madre mía. A ver, bueno, retenidos están y oficialmente están porque lo hace una organización que se autodenomina Estado, ¿no? El Estado o gobierno, ¿no? Lo digo porque se autodenomina, porque para otras cosas, para cobrar dinero de la UNRWA y de los países, lo hacía a través de la autoridad palestina, no a través del gobierno autónomo de Hamas, ¿no? A ver, estos son secuestrados para mí, porque no tengo dudas ninguna de que no hay ningún cargo contra ellos. Es decir, podemos detener a alguien con un cargo que sea más o menos débil y que después en un juicio salga suelto. Pero ¿qué culpa de un delito tenía una chica de 21 años que estaba en una fiesta pasándoselo bien y la cogen en una moto y la llevan secuestrada? ¿O qué delito comete una señora anciana que está en su casa en un kibutz, la cogen y la llevan? Es decir, no hay ningún nombre que no sea secuestrada, es decir, o rehén. Es decir, rehén porque la secuestran con el objetivo de hacer chantaje a la otra parte, ¿no? Que era el objetivo que tenían al coger a estas personas como secuestradas, no como esa palabra que dijeron, espera, la repito, retenidos oficialmente. Bueno, anda, este es un eufemismo. La verdad que lo flipo. Lo acabo de flipar, no conocía ese término. Retenidos oficialmente. Así es como llaman en la TV3 catalana a los secuestrados o rehenes. Bueno, ahí, llenándose de gloria. Para prever el futuro próximo de Gaza,
hace falta un programa sobre los campamentos de refugiados que administran los kurdos. Me parece muy parecido este conflicto con el norte de Siria e Irak. No, la gran diferencia es que los campamentos de refugiados los hace ACNUR y los campamentos de refugiados palestinos los lleva gestionando durante 70 años, si no recuerdo mal, 70 años, no más, casi para 76, la UNRWA, creando un clientelismo, porque no creó industria, no mejoró las infraestructuras, con el dinero de la UNRWA se hicieron túneles, se hicieron colegios en los que se adoctrinó a gente en el fanatismo. Es decir, la UNRWA hay que analizar también lo que hizo para que la siguiente vez, con el dinero de las Naciones Unidas, se haga paz, no se construya lo que se construya para quedar bien, ¿no? Es decir, esto yo creo que los niños gazatís, las mujeres gazatís y los hombres gazatís que no son de Hamás quieren un futuro y habría que intentar dar futuro a ese país. Digo país porque mi país, España, reconoce Palestina como nación y pongamos que Hamás desaparece, Gaza y Cisjordania comienzan a estructurar un Estado, comienzan a tener lo que tiene que tener un Estado, que es educación, sanidad, pero no la obsesión de una guerra continua, constante, para eliminar a su vecino. Porque mientras en Israel y en Palestina no quieran convivir juntos, y sobre todo por experiencia, unos quieren exterminar a los otros y cantan desde el río Jordán hasta el mar, es imposible que así sigamos sin hablar de esta guerra en Oriente Medio durante generaciones, hasta que los dos bandos se den cuenta que la única forma de vivir en paz es perder los dos, pero no solamente uno, sino los dos, y que unos no tengan como único discurso que desaparezcan los otros, no va a haber paz. Y yo creo que sería importante que gente, en vez de meter cizaña gritando desde el río hasta el mar, todo será Palestina, se dé cuenta qué significa esa frase, porque esa frase es lo que lleva a que nunca haya paz ahí. Porque los israelíes piensan, y que creo que cada vez más acertadamente, que los otros quieren que desaparezcan. Y eso va a llevar a que se defiendan hasta el último metro y nunca entreguen ninguna tierra, porque saben que va a ser usada para arrinconarlos más contra el mar. Es decir, mientras no cambie la dinámica de querer destruir al otro o que desaparezca el otro, no va a haber paz. No sé, yo creo. Desde mi punto de vista humilde, la única forma es pensar en que lo que perdiste lo has perdido y vamos a vivir con lo que tenemos, ¿no? Y yo creo que esto es lo importante, olvidar, perdonar, si es posible, que es difícil, pero no pensar siempre en la venganza y en recuperar lo que un día perdiste, ¿no? Pero Israel está obligado a que la UNRWA administre los campamentos que el mismo Israel haga. No, los que él haga no. Pero si los hace en el lugar que es un campamento de la UNRWA, pues puede que no. Puede que sí. Pero bueno, no, los que él hace no. No. No, porque aparte él tiene una obligación desde el punto de vista del derecho internacional como Estado ocupante de un territorio a dar seguridad al territorio ocupado. Y por tanto, como Estado ocupante, tiene la obligación de dar infraestructuras también. Esto, el famoso hospital Al-Shifa lo construyó Israel en el comienzo de la ocupación de Gaza. Por lo tanto, esa misión la tiene. Aparte de que la UNRWA colabore en el proceso de ayuda humanitaria. Pero yo creo que lo que va a hacer Israel es impedirlo de alguna manera. Voy a ver si hay alguna pregunta en la otra red. Espero que os haya servido la explicación, ¿vale? Porque es un poco lioso ir poniendo fotos. Quería poner alguna foto, pero es que si hablo y busco fotos me pierdo, ¿vale? En ese momento sí habría estado bien reconocer este país, ahora es un dislate. A ver, yo creo que no es el momento de reconocer, porque es dar un premio a una actuación que es todo menos ejemplarizante. Es decir, lo que hizo el 7 de octubre Hamas, la yihad islámica y otros grupos, no tiene definición en algo que sea lucha política. Es un crimen de terrorismo, es una aberración, y lo que viene después es una guerra
derivada de ese 7 de octubre y el reconocer el Estado palestino en estas circunstancias no creo que ayude al proceso de paz. No es el momento. Israel no le da, digamos, no cambia su enfoque de la guerra y lo único que logra es generar enemistades entre estados por algo que sabemos que no tiene un valor nada más que simbólico. Es lo que le dijo Francia y más países a España, a Irlanda y a Noruega, de que no tenía nada más que un valor simbólico. Que es cierto que tiene un valor simbólico y si ese valor, cada uno le da el valor que quiera, ¿vale? Pero que no va a hacer que haya paz en Palestina. No hay forma de desradicalizar la enorme mayoría de Gaza y el resto de Palestina. ¿Cuál es la solución? Pues habrá que hacerlo poco a poco. Habría que empezar a crear un sistema educativo real, pero es complejo. ¿Por qué? Porque por un lado, Al-Fatah y la OLP están vistas como algo corrupto, algo que solo sirve para enriquecerse los miembros, y la juventud se está yendo a grupos más radicales, y casi todos esos grupos radicales son de tendencia islamista. Y claro, y cuando tú metes el elemento religioso fanatizado que no existía antes, es más difícil todavía desfanatizar, porque ya el fanatismo nacionalista o político es complejo, pero cuando le metes algo religioso es más que difícil o imposible. Si no hay más preguntas, descansamos, que mi idea era explicarlo rápidamente. ¿Cuánto me pagan los sionistas? Pues nada, lo mismo que los antisionistas. Nada. Si me quieres explicar por qué me pagan los sionistas, me lo dices. ¿Vale? Pues si no hay más preguntas, voy a ver por aquí y si no lo dejamos. Espero que os haya servido el resumen. Hay poca información de cómo fue todo el operativo, pero bueno, más o menos está claro que sabemos que hubo 2 columnas, 2 edificios, en uno de ellos 3 rehenes y en el otro la chica. Los 3 rehenes estaban vigilados por un periodista de Al Jazeera y su familia, y nada más, es lo que hay. Si no hay más preguntas, espero que deis a me gusta, dejéis un comentario, compartáis en vuestras redes sociales este programa para que más gente vea un enfoque distinto. Hay muchas formas de enfocar el conflicto, algunas bien intencionadas pero con poca información, otras con mucha información y malintencionadas, y vosotros tenéis que buscar vuestra propia conclusión. El conflicto árabe-israelí es muy complejo, no es un tema de buenos y malos, no es un tema maniqueo en el que existe el bien y el mal, sino que existen muchos grises y hay que intentar comprender el conflicto. En el canal de Historia tengo una serie con Carlos Canales en el que explicamos el conflicto y espero que lo veáis, si no lo conocéis, el conflicto árabe-israelí en Bellum Artis Historia, y saquéis vuestras propias conclusiones. Conclusiones derivadas del conocimiento y del razonamiento, no del forofismo, ¿no? Como el que me pregunta sin saber nada si cobro de los sionistas. Ojalá los sionistas, el CNI, el CSIC, el FSB, el GRU, algunos me pagasen, pero como no me paga ninguno, porque no quiero que me pague ninguno, si pagan, porque yo soy libre y quiero ser libre y morir libre, lucharé por defender mis opiniones, gusten a unos o no gusten. Espero que os haya servido para saber lo que sucedió, y si no hay más preguntas, hasta la próxima. Vamos a finalizar el programa y espero que... ¿Cuándo sale el siguiente con Carlos Canales? Hasta julio nada, lo tenemos ahí ya hablado. Gracias por valorar el intento de resumir lo sucedido, ¿vale? Gracias y hasta la próxima.